No es lo mismo cambio que transformación. Y es importante establecer, aunque sea de una manera muy simple, un esquema que nos ayude a ver cuál es la posible diferencia. Todo cambio implica una necesidad de adaptarnos, una necesidad adaptativa frente a una resistencia de adaptación. El cambio, en consecuencia, implica dos fuerzas que luchan frente a sí. El médico, por ejemplo, nos dice, tiene usted que dejar de fumar. La necesidad adaptativa es reducir la inhalación de humo de tabaco. Pero frente a esa necesidad adaptativa para nuestra salud y supervivencia, hay una resistencia adaptativa que es el placer que nos da fumar. No es mi caso, pero para los que sean fumadores pongo el ejemplo. El placer o la reducción de ansiedad que da fumar. Y eso podría ser aplicable a cualquier otro estímulo que reduzca la ansiedad, como puede ser comer, como puede ser beber, por ejemplo. Pero en cualquier caso, todo cambio implica una necesidad adaptativa frente a una resistencia de adaptación. Por eso el cambio normalmente no nace de dentro, el cambio viene desde fuera, viene impuesto desde fuera. Es alguien que te quiere, o un médico, o el jefe, o el entorno que dice, hay que cambiar, hay que reducir gastos, hay que ser más eficientes, hay que fumar menos, hay que hacer más deporte, pero hay un hay que, tienes que, debemos, tenemos que. Por eso todo cambio genera inercia, resistencia, miedo, pereza. El cambio no gusta. Frente a eso está la transformación. La transformación es la incorporación del cambio, donde ya no es alguien o algo de fuera que te dice que tienes que cambiar. Es uno mismo o es el colectivo que conjuntamente decide ser parte activa. Entonces no hablamos de cambio, hablamos de transformación. Y poniéndola en una ecuación, igual que antes hemos visto que cambio es igual a necesidad menos resistencia, la transformación sería igual a cambio más sentido. Toda transformación es un cambio con sentido. Y el sentido es lo que permite ganar fácilmente la batalla al cambio. El sentido es la fuerza que nos transforma. Me explicaré. Esa persona a la cual le dicen tienes que fumar menos y tiene la resistencia a dejar de fumar, de repente viene su hija, por ejemplo, y le dice a este señor, pongamos que tiene 60 años y que el médico le ha dicho un día antes que tiene que dejar de fumar y ha llegado a casa y ha dicho yo no voy a dejar de fumar porque por los años que me quedan por vivir quiero disfrutar fumando. Viene ese día, al día siguiente llega su hija y le dice papá, mamá, os voy a decir que vais a ser abuelos, estoy embarazada. Ese hombre que el día anterior, ante la invitación del médico al cambio, a dejar de fumar para cuidar su salud, se había negado, cuando encuentra a su hija que le dice papá, vas a ser abuelo, de repente, al poquísimo tiempo, le dice a su hija y a su pareja, a su mujer, voy a dejar de fumar. Tengo ganas de ver la cara de esa niña o de ese niño que van a hacer, tengo ganas de disfrutar de él o de ella. Fijémonos entonces que ese cambio se ha convertido en transformación, porque evidentemente que ese señor quisiera seguir fumando. Tiene su necesidad adaptativa, su resistencia, pero emerge un sentido. Hay un sentido que le lleva a dejar de fumar. El sentido tiene que ver siempre con el amor. El sentido tiene que ver siempre con el amor a alguien o el amor a algo. Lo que da sentido a nuestra vida es la voluntad de amar y de crear. Amar a alguien, crear algo para servir a ese alguien. En la próxima cápsula haremos una reflexión en profundidad sobre cómo los humanos construimos el sentido, porque el sentido es la palanca fundamental para todo proceso de transformación y es la consecuencia final del viaje de creer, crear y lograr.